Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de aire limpio que trata sobre las tecnologías de sellado de conductos, ¿no? Como ustedes saben, pues, con frecuencia, pues, desafortunadamente, pues, los conductos de climatización en los edificios pues, presentan pérdidas y fugas de caudal, ¿no? Incluso la industria asume como medio pues, que se pueden tener pérdidas entre un 10 y un 25% de este caudal en los sistemas, en las redes de conductos, ¿no? Esto, pues, como ustedes saben, supone un importante incremento en los costes energéticos, que duda cabe, y además un bajo rendimiento en el sistema de climatización y ventilación del edificio, pues, que puede afectar a la calidad del aire interior y, por supuesto, por ende, a la salud de las personas, ¿no? Existen tecnologías o hay nuevas tecnologías de sellado de conductos tipo Siselco que pueden ser una buena solución y práctica para acometer este tipo de problemas, ¿no? Pues bueno, pues este webinar que está dedicado a esta materia y bueno, y eso está dirigido pues a propiedades, a departamentos técnicos de gestión de edificios y a todos los profesionales tanto del mantenimiento y de las instalaciones de los edificios. Nuestros ponentes de hoy pues, son Fernando Feldman y Andrea Quintana. Voy a poner aquí que se vean. Y bueno, pues a Fernando es conocido de todos ustedes, es el director técnico de I+D de Aire Limpio, y Andrea es también en Aire Limpio, es precisamente la responsable del área del área de negocio o de sellado de conductos en Aire Limpio. Los dos pues tienen una importante experiencia en este campo y son dos profesionales de la mayor, del mayor prestigio para poder hacer este webinar. Como siempre, al final de este webinar tendremos un turno de ruegos y preguntas. El turno de ruegos y preguntas pues es muy sencillo. Tienen ustedes un panel de control. Bueno, pues en el panel de control lo que pueden hacer es poner la pregunta por escrito. Yo las iré leyendo a lo largo de la presentación y después pues tendremos ese turno que les podré, aquellos de ustedes que tengan micro y lo deseen, podrán hacer la pregunta de viva voz y a aquellos otros pues lo que hacemos es leerla, ¿no? Esta sesión de vídeo está como todas, la estamos grabando, la editaremos para quitarle pues, los pequeños tiempos muertos y dubitaciones para hacerlo que lo puedan visionar luego pues, de una manera más ligera. Y sin más, pues voy a dar paso, creo que es Fernando, ¿no? Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Poli. Pues Va nada, si va a quieres, empezar, va sí, a perdona. empezar. ¿Sí, me oyes? Sí, sí, te oigo, te oímos perfectamente. Empieza Va a Andrea. empezar Andrea. Pues nada, Yo Andrea, lo que hago, me tienes que dar pues pantalla somos para todos que... tuyos. ¿Le doy la pantalla a Andrea o te la doy a ti? No, a La Fernando. pantalla y habla Perdón, Andrea. te doy entonces la pantalla a ti, ¿no? Vale, Sí, vale. Y lo que hacemos es, nos silenciamos nosotros. vale, Perfecto, ya lo tenéis. Vale. muy bien, Yo le voy pasando las slides a Andrea y Andrea empieza a hablar. de acuerdo, Fenomenal. pues muy bien. Pues, bueno, muchas gracias, Poli, Fernando, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Vamos a hablar un poco de este sistema que bastante novedoso en el sellado de los conductos de ventilación y de climatización. Primero, hablaros un poco de por qué hay tantas fugas en los sistemas de conductos, ¿no? Creo que es algo que se asume por parte de la industria y de las propiedades, que los edificios, cuando se entregan y vamos a empezar a utilizarlos, ya asumimos que tienen un cierto nivel de pérdidas y en muchos casos niveles considerables de pérdidas. Al final, en todo ese proceso desde el diseño hasta la puesta en marcha de la instalación,
los conductos es una de las instalaciones que sufren más, ¿no? en este proceso. Al final, en muchos casos, no se diseñan los conductos teniendo en cuenta pues, las pérdidas tan grandes que podemos tener en los codos o en las uniones de los conductos. Tampoco se tiene un especial cuidado en la fabricación, quizás sí, pero no tanto en el transporte y en el manejo de este material. Y por último, la instalación, que a pesar de que sean instalaciones precisas y que pongamos el mejor empeño, son instalaciones muy complejas, tienen muchas uniones y es complicado garantizar el 100% de la estanquidad de los conductos. Y por último, otra parte muy importante es la puesta en marcha de estas instalaciones. Cada vez más se realizan y son más, tienen más conciencia, ¿no? Las propiedades y las instaladoras de estas pruebas de puesta en marcha y de los test de estanquidad para garantizar realmente que todas estas instalaciones, pues bueno, al principio de la vida útil, tienen la estanquidad necesaria, ¿no? Nosotros nos basamos para hacer este sellado y un poco las pruebas de estanquidad que se realizan en los edificios, están basadas en el RITE. Se calcula un nivel de fugas y en base a ese nivel de fugas, que se calcula con la fórmula que veis aquí, en base a la clase de estanquidad se asocia un coeficiente, que lo tenéis aquí en la tabla especificado, y en función de esto y de la presión a la que nosotros probamos el conducto y a la presión a la que va a funcionar el conducto, pues se certifica una serie de estanquidad que va desde la ATC1 hasta la ATC7. También estaréis familiarizados con la nomenclatura de ABCD, que es de la ISO, pero bueno, esta es una normativa más actual y es la que nosotros estamos utilizando también. Y deciros que la normativa realmente nos exige que estemos a partir de una TC4, es la que ya se considera una estanquidad buena, ¿no? Pero al final daros cuenta de que tenemos mucho camino por recorrer a partir de la TC4, ¿no? Que estamos considerando eso, pero no quiere decir que el conducto sea 100% estanco y mucho menos que no tenga fugas, que las tiene aunque sean pocas. Normalmente el sellado que se hace tradicionalmente es un sellado desde el exterior de los conductos. Se utiliza el típico sellante, el busti que se pone desde fuera y que una persona de la obra pues está sellando todas las fugas, todas las uniones, ¿no? Esto al final es completamente válido, lo que pasa es que tiene ciertas limitaciones. Al final, que creo que todos los que estáis en obra, pues en algún momento os habréis encontrado con ellas, ¿no? Al final hay muchos conductos que no son accesibles, en gran parte las reformas de los edificios, los patinillos, los techos están ya terminados y no hay manera de acceder a los conductos cuando estos dan pérdidas. Incluso en las fases finales de la obra, pues nos pasa lo mismo, no son accesibles, a lo mejor todavía el patinillo no está cerrado, pero la parte de atrás del conducto, por ejemplo, ya no se puede acceder, no se puede sellar de esta manera. Entonces, bueno, esto es un poco complicado a la hora del acceso a los conductos. Luego también el tiempo que se emplea en la detección de estas fugas. Muchas veces son fugas muy pequeñas, son prácticamente indetectables, pero al ser conductos grandes, pues nos generan grandes pérdidas, ¿no? Y encontrar estas fugas en muchos casos es complicado y requiere mucho tiempo y mucho conocimiento para encontrarlas. Y al final también es un acabado que en muchos casos es impreciso por la imposibilidad de acceder, de poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, son las limitaciones en las que pues, cobra además mayor importancia este sellado del que venimos a hablaros hoy, que os va a terminar de contar Fernando. Fernando, yo no te oigo. Sí, hola, ¿me oís ahora? Ahora sí. Sí, pues como os ha contado Andrea, pues lo que vamos a presentar hoy es un sistema de sellado que, pues al contrario que el sellado tradicional, que es intentar pues sellar desde fuera el conducto, lo haremos desde dentro. Este tipo de sellado pues utiliza un polímero que se inyecta, se nebuliza dentro del conducto para que, pues presionando ese conducto, sobrepresionando ese conducto, ese polímero
pues forme una capa en los puntos, se cristalice en los puntos donde haya una diferencia de presión. O sea, lo que hace este sistema es buscar las fugas mediante como si estuviéramos haciendo una prueba de estanqueidad, y esa prueba de estanqueidad lo que va a hacer es buscar los puntos en los que haya fuga, y en esos puntos que haya fuga el polímero se cristalizará y tapará esas fugas. El polímero es absolutamente inocuo, o sea, no tiene ningún tipo de toxicidad. Y al tratar el conducto desde dentro, lo que aseguramos es no tener que estar buscando, pues quitando aislamiento o tirando techos o paredes, o buscando las zonas donde realmente pueda estar la fuga. Asimismo, el equipo lo que tiene es un sistema informático que lo que hace el sistema es, pues, introduzco pues un tubo, hago un orificio en el conducto y introduzco un tubo en el que pasará todo el aire, el polímero, sobrepresiono ese conducto tapando todas las salidas, o sea, hay que sellar todas las salidas. Y al sobrepresionar, pues a la presión de trabajo del sistema, pues lo que veremos es qué cantidad de fugas tiene. Y una vez que tengamos esas fugas, lo que hacemos es empezamos a inyectar el sistema. Y de esta manera lo que nos aseguramos es de encontrar las fugas, ya que si el sistema, si tiene fugas muy grandes, lo que no vamos a poder es sobrepresionar el conducto. O sea, no vamos a lograr las presiones de funcionamiento. Entonces tendremos que investigar pues, si hay algún conducto desconectado o alguna sección del conducto en el que esté abierta o rota o tengamos algún problema. Una vez solucionado eso, pues lo que sobrepresionando y viendo que las presiones se mantienen, podríamos hacer el sellado del conducto. Como os decía, el sistema es una caja con un ventilador que lo que hace es, pues mediante ese conducto de plástico, inyectamos el aire dentro del conducto y sobrepresionamos, cerramos todas las salidas de aire, tratamos normalmente secciones de conducto, pues normalmente lo que se suele hacer es pues verticales. Se hacen secciones de hasta el máximo puede ser aproximadamente unos 100 metros lineales de conducto y pues sobrepresionamos ese conducto, hacemos la prueba de presellado, o sea, vemos qué estanqueidad tiene. Una vez vista la estanqueidad, pues se procede a la inyección. Una vez hecha la inyección, el propio equipo informático nos va informando de cómo se reducen esas fugas, y al final del proceso el sistema nos emite un certificado con la categoría que hemos alcanzado de sellado del conducto. Para que os hagáis una idea, os muestro un vídeo que quizás es más gráfico. Este es el equipo que está inyectando pues, el polímero dentro del conducto. Como veis, las partículas de ese polímero pues viajan por el conducto, son partículas nanométricas, y lo que hacen es no pintan el conducto, solo sellan el conducto en los puntos donde hay pues diferencia de presión. Sin tener, vamos, lo que no tiene es ningún tipo de problema con compuertas, tanto compuertas cortafuegos o cualquier tipo de compuertas, las podemos tener o abiertas o cerradas, o pues en todo tipo de sensor que no tenga una conexión con el exterior, o sea, que no tenga pues una diferencia de presión, no tenemos que protegerlas ni nada. Y lo único que tendríamos que proteger, más que proteger, es desconectar, son las alarmas de incendio, dado que pues, lo que se produce es una nebulización, y esa nebulización puede dar lugar a saltos de alarma. Os paso la palabra a Andrea otra vez, que os va a mostrar ahora el sistema, cómo lo muestra en un documento. Pues al final lo que hacemos es, en todo el proceso que ha explicado Fernando, nosotros hay un ordenador que va asociado a este sistema, y lo que hace al final es, bueno, pues como ha dicho, se genera primero un informe, digamos, de cómo está la situación inicial.
en la que pues, calcula las pérdidas que tenemos en ese momento. Comienza aquí, eso es en donde está marcando también, claro, mi pantalla no se ve, perdón. Sí, me refiero a donde pone Before Service, ahí pues simplemente nos da las pérdidas que tenemos y en porcentaje, en este caso, pues 36,6 litros por segundo. Y este ordenador va calculando en todo momento cómo van siendo las pérdidas. Entonces, en la gráfica podéis ver cómo van decayendo las pérdidas, en este caso a 400 pascales, y esa línea verde es la que se calcula de tal manera que nosotros especificamos, en este caso, pues que queríamos llegar a ATC1, ¿vale? Entonces, en ATC1, pues con la fórmula que os he mostrado antes, pues se establece que hay que llegar a 3,89 litros por segundo de pérdidas. De esa manera podemos garantizar una TC1, ¿no? Y esa es la línea verde que veis ahí. Entonces, nosotros empezamos a sellar y en el momento en el que se pasa esa línea verde, ya podemos decir que hemos llegado a ese nivel de estanquidad, ¿no? El polímero, como os decía Fernando, es completamente inocuo. O sea, aquí tenéis un poco todas las características, pero vamos, es fundamentalmente que no es nocivo para la salud, retardante de llama también, resiste hasta temperaturas, pues como veis, de menos 29 a 250 grados. Muy importante también que tiene una durabilidad de más de 30 años, que en muchos casos me preguntan, ¿no?, cuánto podemos garantizar, y al final es un polímero que es completamente inerte, entonces en principio no tiene ningún problema. Cumple además también con todos los certificados de sostenibilidad de los edificios, pues como pueda ser LEED o WELL, este tipo de certificados, y puede utilizarse en todo tipo de conductos, tanto conductos de chapa como conductos de vidrio, de fibra de vidrio, conductos circulares, rectangulares, o sea, no tiene problemas de materiales ni de formas. Y bueno, pues simplemente resumiros un poco cuáles son las ventajas de este sistema. Al final supone una reducción en el consumo energético porque o sea, se sella mucho más que lo que podemos conseguir con un sellado tradicional. Las diferencias son muy grandes, o sea, llegar a estos niveles de estanquidad con un sellado tradicional es bastante complicado. Al final siempre hay pequeñas pérdidas que no se sellan, y de esta manera se sellan prácticamente el 99% de las fugas que tenga el conducto. Además, pues nos aseguramos también del cumplimiento del RITE, de la normativa que hay en cuanto a niveles de estanquidad. Mejoramos la calidad del aire interior y la salud ambiental, porque además pues, todos los conductos de retorno, también temas de olores que estamos tratando, al final, pues todas esas pequeñas pérdidas en las que pues, temas de olores, temas de polvo, mejoramos todo esto, y la ventilación, la mejora de la ventilación del edificio. Y con todo esto, al final lo que estamos calculando es que estamos trabajando con retornos de inversión de entre medio año y 5 años los más largos. Y por último, la ventaja fundamental es que elimina esa necesidad de que los conductos estén accesibles, ¿vale? Entonces no necesitamos poder acceder a los conductos, sino que en muchos casos incluso desde la cubierta se puede hacer el propio sellado. Y esto simplemente es porque quería mostraros un poco para que os hagáis la idea, porque muchas veces cuesta imaginarse, ¿no?, cómo es. Y esta es la realidad del sellado, para que veáis, esto es un agujero que nosotros hemos hecho en un conducto nosotros mismos, y cómo ha ido el polímero sellando, ¿vale? Veis que queda, es como una especie de por spam, son unas bolitas blancas. El polímero queda a ras del conducto, es decir, no sobresale, queda solamente en lo que es el espesor del conducto y queda completamente sellado. Aquí tenéis otra muestra también. Esta no tengo la anterior porque no nos dábamos cuenta ni de que existía la fuga, pero después cuando el polímero empieza a cristalizar se ve perfectamente en todas las juntas y en todos los agujeritos cómo se va quedando el polímero blanco, que lo veis ahí, creo que está Poli marcándolo, Fernando, con el puntero, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto es pues, uno de los casos reales que estamos trabajando ahora en el sellado de unas verticales. Y bueno, pues es un poco la instalación, ¿no? Se pone un tubo bueno, es un plástico por el que va saliendo el polímero, está a unos entre 3 y 5 metros de distancia de la vertical para que coja la velocidad suficiente y empieza a sellar. Es un proceso bastante sencillo. Este es el ordenador del que os he enseñado los informes y con el que hacemos tanto el test de estanquidad como el sellado completo del conducto. Y creo que esto es todo.
ahora abiertos a las dudas que os puedan surgir. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Fernando. Creo que ha sido muy interesante. Abrimos, por tanto, el turno de ruegos y preguntas. Voy a ponerme yo, tenemos ya una pregunta que las voy a pasar. Espera un momento, voy a coger, voy a poner el presentador. Vale. Estamos aquí en el turno de ruegos. Pues bueno, la primera pregunta, pues la hago yo. Y es para Andrea y para Fernando. Un poco es en qué momento del ciclo de vida del edificio creéis que es más interesante este tipo, aplicar estas acciones de sellado desde su instalación a su desarrollo. Eso, ¿cuándo creéis que vosotros que es más interesante? Andrea. Sí, pues mira, Poli, la verdad que nos hemos encontrado los dos casos. O sea, yo creo que esto, el inicio fue un poco más pensando en edificios en explotación y en edificios que pudieran tener pues una peor estanquidad en los conductos, que estuviesen un poco más desgastados, que hubieran sufrido un poco más. Pero la verdad es que ahora mismo, hoy estamos haciendo una prueba en un edificio que está sin entregar todavía. Estaban haciendo las pruebas de estanquidad y no les salían, y a pesar de tener los patinillos abiertos, seguían sin salirles, no los podían sellar por fuera, y estamos trabajando allí también. Entonces, yo creo que es muy útil en cualquiera de los dos casos. O sea, al final es completar el sellado que puedes tener desde el exterior, pues hacerlo lo más estanco posible el conducto. Entonces, yo creo que es útil en ambos casos. Estoy totalmente de acuerdo con Andrea. Es muy sencillo hacerlo en obra nueva, o sea, muy sencillo desde el principio en una obra nueva, antes de tener todo terminado, pues el poder asegurarnos que tenemos el edificio sellado está muy bien, pero también hay casos en el que el edificio está ya en marcha y sabemos que tenemos fugas. También solucionar eso pues es interesante. Tenemos muchas gracias. Tenemos otras preguntas, estas de Gonzalo Molina. No sé si Gonzalo tiene micro. No, lo que voy a hacer es leérsela. Bueno, pregunta si se puede, este tipo de estas tecnologías, si se pueden usar en ductos limpios o en ductos usados o sucios, usados pero sucios. Se pueden utilizar lo suyo es hacerlo en conductos limpios. El sistema se puede hacer funcionar con conductos que tengan hasta 1,5 milímetros de polvo, pero no más que nada porque es que al haber polvo en la superficie, el polímero pues no se adhiere de la misma manera. O sea, lo suyo es que el conducto esté pues lo más limpio posible. Ok. Y luego, también de Gonzalo, ¿cuál sería el rendimiento del producto? ¿Un envase de estos se mide por metros cuadrados o por su volumen? ¿Eso cómo? No, realmente la utilización del polímero, pues tampoco es que estemos utilizando una cantidad de polímero muy importante, más que nada porque es que son nanopartículas. Lo que sí es importante es ver, primero para poder hacer el servicio, pues es estudiar el mapa de conductos, o sea, los planos de conductos y ver pues metros cuadrados que tenemos, presiones operativas, caudales de funcionamiento, y con todo eso pues se puede hacer el servicio. Y la valoración de eso no va por la cantidad de producto que se inyecte, sino por el número de inyecciones y el número de días que haya que hacer ese trabajo. Vale. Tenemos otra pregunta, que esta es de Rodrigo Carnero. No sé si Rodrigo, no sé, bueno, si no, lo que hago es leérsela. Buenas tardes. ¿Existe un tamaño mínimo y máximo de hueco para aplicar el sistema?
El máximo son 15 milímetros. 15 milímetros por la distancia que queramos normalmente. O sea, podemos tener una apertura en un conducto que tenga 1,5 centímetros y que tenga 20 centímetros de alto, que lo vamos a sellar. Lo que no podemos sellar es aperturas mayores. O sea, cuando hay más apertura, quiere decir que el conducto está desconectado. Y eso, pues lo suyo es conectarlo y dejarlo lo mejor posible. Correcto. Luego también otra de Rodrigo, es si es válido para cualquier tipo de conducto metálico o de diferentes acabados de fibra. Sí, como decíamos antes, es válido en cualquier material y forma, o sea, eso no tiene problema. Se utiliza pues tanto en metal como en fibra, como en promat, en cualquier tipo de material. No hay, de hecho se puede hacer también en los conductos de extracción de cocina. O sea que para evitar ese problema que suele haber de infiltración pues de olores en edificios, pues se puede sellar el conducto pues con este material. Vale. Y luego también tenemos otras dos preguntas de Pedro Luis García. Bueno, Pedro no ha coincidido con esta última de Rodrigo sobre el tamaño, las dimensiones de las fugas para poder sellar. Pero su pregunta es ¿cómo sería el sellado en las rejillas, en los difusores cuando se aplica este producto? Las rejillas y los difusores no los tenemos que cerrar. O sea, el trabajo cuando el edificio está terminado, lo que hay que hacer es cerrar todas las aperturas. O sea, si tenemos un ramal en el que tenemos difusores, tendríamos que cerrar esos difusores para poder sobrepresionar el conducto. Entonces, una vez cerrados esos difusores, pues se inyecta, se hace todo el sellado y una vez terminado se destapan esas rejillas y ya funciona todo igual. Lo mismo ocurre cuando tenemos pues una red de conductos de ventilación a la que pues va a dar servicio a un fan coil que normalmente pues no suelen estar como esto conectadas, sino emboquilladas, sino pues están a unos centímetros de la boca del fan coil. Lo que se sella es, se cierra esa boca o esa compuerta de regulación que va hacia el fan coil para que sellemos el conducto de ahí para adelante. O sea, de ahí para atrás. Lo que no hace es sellar rejillas ni difusores. No, y es importante que, como has dicho antes, Fernando, que no mancha ni la pared del conducto ni las rejillas. O sea, en el momento en el que no detecta esa diferencia de presión, no cristaliza ni sella el producto. Ok. Otra pregunta de Cristóbal Talavera. No sé si Cristóbal, no sé. Hola. Bueno, son dos preguntas. Buenas tardes. ¿Es válido para conductos de quirófano este Sí. sistema? Sí, sirve para cualquier tipo de conducto y más que nada pues en el mundo sanitario pues esto pues es bastante importante el tener los conductos lo más estancos posible. Ok. Y luego, y en dicho caso, una vez aplicado, ¿pueden limpiarse los conductos con productos posterior al tratamiento con productos para la higienización de conductos? O sea, ¿cómo sería la limpieza del conducto? Siempre que no sea con sistemas abrasivos, o sea, si lo que le estamos poniendo es un rodillo para limpiar, que rasca el conducto, pues no podamos a romper el sellado. Pero con cualquier otro sistema sí no hay ningún problema. Pero lo que no tiene que ser abrasivo. Correcto. Tenemos otra pregunta de Eloy Blázquez. No sé si. Eloy, no sé si nos oyes. Sí, yo sí os oigo. No sé si me oís vosotros. Fenomenal, pues te escuchamos. Quizás me dé un poco de corte, pero yo sí tengo
tengo micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. A lo mejor la pregunta es muy rebuscada, si no me contestáis aparte, pero como de la parte de data center, siempre andan preocupados por el tema de certificación FM o UL de ciertos compuestos, componentes, equipos y demás. A lo mejor me he despistado, pero no me ha parecido oíros que tenía ese tipo de certificaciones de producto o que hubiese alguna historia con este tema. Sí, el producto está certificado y está certificado por la FDA, o sea, la Agencia del Medicamento Americano. Vale, ok. Pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Gracias, Eloy. Otra pregunta de Camino López de Uribe. Bueno, lo que voy a hacer es leerla. Bueno, la pregunta de Camino es la siguiente. En algunos proyectos se piden conductos de clase D, como por ejemplo en los hospitales. Los fabricantes e instaladores de conductos no ofrecen esta clase de conductos. Con este sistema, ¿se puede conseguir convertir un conducto clase C en uno clase D? ¿El polímero es apto para conductos de quirófano y salas limpias? Sí que lo es y se puede sellar. Siempre que tengamos unos conductos que no tengan pues, aperturas muy grandes, pues aparte si las tienen, lo que hay que hacer es reparar las aperturas grandes y lo demás, el sellado se puede lograr pues hasta ATC1, o sea, pues niveles muchísimo más altos que la clase C. Muchas gracias. Otra pregunta de Gonzalo Molina. Es, bueno, pues si existe, si hay que tener alguna precaución o existe alguna contraindicación con compuertas, sensores, válvulas, Venturi, etcétera, ¿no? O estos deben de salir del conducto para realizar el sellado. Siempre que esos sensores las compuertas no tienen ningún tipo de problema. O sea, se pueden tener abiertas o cerradas que no se van a sellar. Lo único que se sellará es en la compuerta las pérdidas que tenga la compuerta por sus laterales. Pero el funcionamiento de la compuerta no lo va a alterar. Y luego en los sensores son pues sensores que no estén conectados directamente al exterior, o sea, que no tengan una diferencia de presión con el exterior, el polímero no va a pasar por ahí, o sea, va a pasar de largo y no se va a cristalizar. O sea, no habría ningún tipo de problema en tener todos los sensores puestos. Hay que tener cuidado con sensores, por ejemplo, un tubito de diferencial de presión que tenga pues una conexión al exterior, entonces que al salir el aire por ese conductito o por ese tubo, pues lo sellemos el tubo. O sea, en eso sí hay que tener cuidado, pero el resto, normalmente en una instalación tradicional no suele haber ningún tipo de tener que quitar sensores. Lo único que hay que tener es cuidado y el único cuidado que hay que tener, por ejemplo, con los sensores, los de incendio, más que nada para que no salte la alarma de incendio, pero puede estar puesto el de alarma de incendio sin retirarlo. Pues nada, muy bien. Yo creo que bueno, hemos cubierto todo el turno de ruegos y preguntas. Bueno, pues estamos llegando ya al final del webinar. Daros las gracias, Andrea, Fernando. La verdad es que ha sido muy interesante, yo creo. Y bueno, y gracias a todos ustedes, a toda la audiencia. Bueno, pues como ya dijimos, este webinar lo estamos grabando y pues a lo largo de mañana pasado les enviaremos el enlace pues para que lo puedan ustedes a volver a ver. Y bueno, y todos nuestros webinars están en nuestro canal, los pueden ver en nuestra página web o en nuestros canales de YouTube. Pues sin más, daros las gracias y nos despedimos. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.